Espero que haya sido una linda experiencia, considerando las verdades que el Señor había dejado para nosotros en esta carta. Y, y vamos a ir hasta el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 6. Como siempre mencionamos, en realidad es toda la idea que queremos leer, pero vamos a centrarnos en la enseñanza a partir del versículo 8 hasta el 11. Del versículo 12 al 14, bueno, es la parte final de la carta y bueno, vamos a encontrarnos ahí con el saludo, con el encargado de hacer llegar a la carta, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Cuando nosotros leemos ese versículo, no solamente nos enteramos que Silvano fue el encargado de llevar la carta y que Pedro lo reconoce como un hermano fiel, sino que él dice que había escrito brevemente y dice que esta carta, esta epístola que él les está enviando, va a manifestar o testificar acerca de la verdadera gracia. Y cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, a veces equivocadamente podemos interpretar que el hecho de estar en la gracia de Dios nos garantiza que vamos a estar o llevar adelante una vida, bueno, sin problemas, sin conflictos. Y cuando uno repasa todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el final de la carta, lo que notamos es todo lo contrario a lo que nosotros podemos entender con la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que nos garantiza evitarnos problemas, sino que nos asegura que la verdadera gracia se identifica a través de los problemas, pero sin duda una de las cosas que Pedro va a mencionar al final de su carta es que esa gracia de Dios es la que nos sostiene. La verdadera gracia de Dios no evita los problemas, sino que los problemas van a venir, pero la señal de la verdadera gracia es que vamos a persistir. Un poco lo que leíamos hoy en cuanto al llamamiento eficaz en el catecismo. El llamamiento eficaz no solamente puede representarse por ese llamado general de Dios, sino que puede verse, puede identificarse a través del hecho de que la persona recibe el llamado, obedece ese llamado y permanece el resto de su vida obedeciendo ese llamado inicialmente. La gracia de Dios tiene que ver con eso. No solamente Dios nos salva, o Dios ejecuta o provee su gracia para salvarnos, sino que es esa misma gracia la que nos va a acompañar todo nuestro peregrinar en esta vida hasta que Él venga por nosotros. Bueno, esa palabra peregrinar nos ayuda a introducirnos en el pasaje de esta noche. Bueno, bien sabemos, es el final de la carta, él está escribiendo a un grupo de hermanos que están viviendo un momento difícil y ya les ha anunciado que ellos son peregrinos. Ya en varias partes de la carta él les recuerda, no se olviden, somos peregrinos. Esa palabra peregrino representa una persona que está de paso, una persona que no pertenece al lugar, una persona que va a otro destino y que está transitoriamente pasando por estas tierras. Y no solamente él les recuerda, ustedes son peregrinos, sino que al final de la carta es como que él les está recordando qué es lo que Dios espera de su pueblo peregrino, de cómo deben vivir, de cómo deben andar en estas tierras, en ese proceso de transición que están viviendo. Entonces, el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos,
El título para nosotros en esta noche es Sostenidos por la gracia de Dios. Y es interesante porque este final que Pedro está escribiendo es un final propio de todo lo que él ya ha dicho. Les va a recordar que necesitan descansar en ese Dios que los sostiene. Por eso el versículo 6 les dice que ellos deben humillarse, que deben descansar bajo la poderosa mano de Dios. También les dice que deben echar toda su ansiedad, sus preocupaciones, deben echarlas, deben llevarlas a Dios. Y entonces el versículo 8 comienza a recordarles la necesidad de una acción, de estar sobrios y velando. Bueno, esto nos introduce rápidamente en nuestro primer encabezado, que es un llamado urgente. El llamado urgente es sed sobrios y velad. Me parece sumamente interesante ver que durante toda la carta Pedro habla de la persecución, de los enemigos, de cómo el enemigo se levanta contra la iglesia y blasfema y persigue y dice un montón de cosas mintiendo contra la iglesia. Pero solo al final de la carta, como dando la recomendación o citando algunas cosas importantes, él ahora les habla sobre su adversario, el diablo. Bueno, es como que al final nos va a llevar a considerar que todas estas cosas que ellos están viviendo, la persecución, la mentira, la intención de desviarlos de la fe, de debilitar su fe, es al final consecuencia y obra de ese león rugiente que menciona en el versículo 8. Y es a causa de esta realidad, de la batalla espiritual, de un enemigo real que está buscando a alguien para debilitar, para apartar de la fe, que Pedro dice, este es el llamado urgente que quiero recordar a todos los cristianos, a toda la iglesia de Cristo, sean sobrios y velen. Bueno, esa palabra sobrio no tiene que ver con el hecho de alguien que tenía algún problema con la bebida, con el alcohol y lo llama a la sobriedad, a no estar embriagado, no tiene nada que ver con eso. Bueno, la idea en el original tiene que ver con alguien que tiene una mente clara, una persona que está equilibrada, que no es afectada por las circunstancias, alguien que está gobernada por la verdad. Por eso le dice Pedro a los hermanos, sean sobrios. En otras palabras, les está diciendo, tengan una mente gobernada por la verdad de Dios. Y cuando nosotros nos centramos en el contexto de la carta, entonces podemos entender por qué esta palabra sobriedad o ser sobrio es muy importante. Ellos están siendo perseguidos, en esa persecución se están diciendo un montón de mentiras de ellos. Donde van son mal mirados, son considerados como un peligro, como una peste, como algo que hay que tener cuidado, y ellos comienzan a pensar como nosotros podemos llegar a pensar en circunstancias similares. ¿Dónde está Dios? Y ahí comienza a trabajar nuestra cabeza, nuestro corazón, el diablo que aprovecha esa oportunidad para sembrar la duda, la incredulidad. Por eso Pablo le dice, sean sobrios. En medio de la persecución, en medio del conflicto, si hay algo que nosotros necesitamos llevar adelante con prontitud es esa sobriedad, esa mente, ese corazón gobernado por la verdad. Esta palabra no es algo que se menciona por primera vez en la carta. Primera de Pedro 1:13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El hecho de regular o controlar o gobernar nuestra mente con la verdad de Dios, Él está diciendo, no se olviden, el Señor está viniendo, que eso gobierne tu mente, que eso te domine, que eso te controle, que eso te dé esperanza. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, un poco la misma idea. Esa verdad que Dios le había revelado en cuanto a su regreso, a su venida, debía dejarlos tranquilos. El Señor viene y todos estos problemas se terminarán. Una persona sobria no se deja dominar por el miedo, la ansiedad o la preocupación. Ser sobrios es el llamado de Pedro y eso significa que nosotros debemos interpretar las circunstancias, los problemas,
los conflictos a la luz de la palabra de Dios. Por eso, un cristiano maduro es aquel que tiene su fundamento en la verdad de Dios. Un cristiano maduro es aquel que pasa tiempo tratando de entender y de discernir la verdad de Dios, porque ese discernimiento luego lo puede ayudar a entender lo que está viviendo. Bueno, Pedro le está escribiendo a estos hermanos que podían estar atravesando un momento difícil a causa de todo el contexto de la carta. Es por eso que Pedro, sí, correcto, le dice, sean sobrios. Lo que ustedes están viviendo, no lo vean humanamente, no lo vean como el mundo lo ve, no lo interpretan como ustedes sienten que pueden llegar a hacer las cosas. Interprétenlo a la luz de la verdad de Dios. Y es por eso que luego de pedirles sobriedad y que ellos deben velar, les va a hablar de su enemigo, pero primero le hace la advertencia, sean sobrios, que su mente estén gobernadas por la verdad de Dios, porque de lo contrario vamos a ser arrastrados por la situación, los conflictos que vivimos. Pero también le dice una segunda palabra, que es un imperativo, no les está sugiriendo, si ustedes quieren, sean sobrios, si ustedes quieren, pueden velar, sino que les dice, a modo de orden, ellos tienen que ser sobrios y tienen que velar. Bueno, esa palabra velar es quizás más común a nosotros y significa permanecer despiertos, estar atentos, estar vigilantes. Y siempre lo relacionamos con un guardia en una ciudad o con un guardia en una casa, que, bueno, una de las condiciones de su trabajo es no dormirse. Y ese es el llamado de Pedro a los hermanos, no se duerman, no dejen de pensar bíblicamente en estas cosas, no se dejen abrazar por la frustración, por el cansancio. La vigilancia implica prestar atención no solamente a las circunstancias de una manera bíblica, sino vigilar nuestro propio corazón. Debemos estar alerta a cómo reaccionamos, a cómo nos afectan las cosas que estamos viviendo. Los pensamientos, las reacciones, lo que nuestro corazón desea, debe ser vigilado. Porque la tendencia natural o la inclinación natural en nuestra vida, de nuestro corazón, es el pecado, es lo malo. Entonces, cuando mi mente está siendo gobernada por la palabra de Dios, cuando yo puedo entender o interpretar las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, mi corazón va a poder ser gobernado, o fácilmente el pecado, la maldad en mí, la rebeldía, será identificada y llevada a la cruz del Calvario. Calvino dice, pensando en esto, dice, uno de los mayores peligros que el creyente puede vivir es cuando piensa que ya no está en peligro. Bueno, listo, ya pasó la prueba, ya pasó el conflicto, ya estamos bien. Dice, ese es el momento oportuno en donde el enemigo de nuestras almas aprovecha para atacar. Por eso Pedro dice, sean sobrios y velen. No se confíen, no estén tranquilos, estén orando, oren para no, orad y velad, dice el Señor, para no entrar en tentación. Lo segundo que dice, lo encontramos ahí, en el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, y nos da la razón de por qué Él les dice estas dos órdenes de velar y estar sobrios. Y le dice, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él les va a explicar ahora la razón. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué le digo que necesitan ser sobrios y velad? ¿Por qué les demando a que estén vigilando? Porque hay el enemigo de nuestras almas que está ahí velando, como nosotros a veces no velamos, está ahí dispuesto a aprovechar toda oportunidad para dañarnos. Esa palabra donde él dice, porque vuestro adversario, es una palabra que se utilizaba en un contexto legal para referirse a alguien que nos llevaba a juicio y que nos acusaba delante del juez. Era alguien que se reconocía como el acusador legalmente hablando, era alguien que presentaba cargos contra nosotros.
Ese era el acusador, era el que nos acusa, el que nos lleva a dar cuenta ante el juez o ante la ley. Bueno, es interesante que Pedro ya nos va a hablar del diablo un poquito más detenidamente, pero ahora no nos muestra el diablo desde una perspectiva violenta, feroz, como ese animal que lo va a presentar ahora como un león rugiente, sino que lo presenta como ese enemigo acusador, como ese que está para acusarnos delante de Dios. Es presentado como ese acusador y calumniador. Bueno, algo interesante de lo que dice el versículo 8, dice, porque vuestro adversario. No es el enemigo de algunos cristianos, no es el enemigo o el acusador de pastores, líderes, misioneros, no es el acusador de los cristianos más maduros, dice, no, él es el acusador de todos los cristianos. No importa tu fe, tu madurez, tu experiencia, tu compromiso o tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Él es tu enemigo. Él es tu acusador. El hecho de estar en Cristo ya nos hace el blanco preferido de Satanás y sus ataques. Por eso Pedro dice, Él es vuestro adversario. Bueno, Satanás se opone a todo el pueblo de Dios, a toda la comunidad cristiana. Él busca atacar no solamente a la comunidad, sino poder romper, fracturar esa unidad, la doctrina y la verdad del cuerpo de Cristo. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, esa es un poco la definición que Pedro está usando al hablar del diablo, de nuestro adversario, no solamente como ese que nos acusa, sino la palabra que también usa es diablo o diabolos, que significa el calumniador y el acusador de los hijos de Dios. Él es tu acusador. Él es quien nos acusa delante de Dios. Él es quien lleva delante de Dios y dice, ¿viste cómo pecó? ¿Viste cómo falló? ¿Viste cómo transgredió tu ley? Bueno, este término diablo no solamente describe su carácter, lo que él es, lo que él hace, sino cómo él está operando constantemente, como dice Apocalipsis 12:10, día y noche. Día y noche él nos está acusando delante de Dios. Día y noche él está llevando una tras otras, señalando, destacando nuestro pecado, nuestras fallas delante de un Dios santo. Bueno, él hace todo esto muchas veces de manera genuina, o sea, está señalando el pecado que verdaderamente está en nosotros. Otras veces se acerca a Dios con acusaciones falsas, con tentaciones, mostrando un montón de cosas que no son verdad. El comentarista John Hill señala que Satanás acusa a los hombres delante de Dios y acusa a Dios delante de los hombres. Dice, él lleva delante de Dios, acusando al pueblo de Dios. Este es el pueblo que vos salvaste. Estos son los que vos llamás santos. Mirá cómo viven, mirá cómo anda. Pero luego vuelve al pueblo de Dios y pone en nuestra mente diciendo, si Dios te salvó, ¿por qué estás sufriendo? Si Dios es fiel, ¿por qué estás siendo perseguido? Si Dios es tu Padre, ¿por qué permite que pase esto en tu vida? ¿Quién de nosotros no ha tenido un pensamiento similar? Bueno, esa es lo que Pedro está señalando a los hermanos. Por eso era importante ser sobrios, estar velando, porque ese acusador, el diablo, dice, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, no está afirmando literalmente, que esto quede claro, que Satanás es un león. Es solamente una figura, es solamente una analogía que Pedro está tomando de la vida animal para mostrar esa ferocidad, esa intención de cazar, de atrapar, de hacer daño a la presa que elige. No afirma que Satanás sea un león, solamente
está usando este ejemplo a modo de comparación. Pero sí, sin duda, nos está mostrando una actitud interesante. Dice que él anda por el campo buscando una presa. Él anda buscando esa oportunidad para sembrar la duda, para traer el conflicto, para llevarnos a pecar. Él es el que está dando vueltas, buscando, dice Pedro, a quién devorar. En el contexto de Pedro, es interesante que él diga que esa característica o que muestre a ese diablo, nuestro adversario, como un león y no como un simple león que uno puede imaginarse sentado en una jaula. Dice que ese león está rugiendo. Bueno, el rugido del león, no sé si han tenido la posibilidad de oír, el rugido del león es impresionante. Realmente, si uno no está acostumbrado, nos llena de temor, nos estremece y uno piensa, si este es el rugido, bueno, que Dios nos guarde de tener que enfrentarlo. Pero Pedro usa esa figura de un león rugiente, porque ese rugido era como que la señal de que él ya había elegido la presa, era la señal de que ya tenía la presa casi sometida, atrapada. Y es lo que Pedro está diciendo. Bueno, ese rugido es lo que Pedro está diciendo. Bueno, lo que Satanás hace para ejercer dominio o temor sobre nosotros, es como ese rugido que podemos escuchar del león. Y en el contexto de lo que Pedro está escribiendo, el rugido puede ser representado como esa persecución, como esos temores, como esas mentiras, como esos falsos testimonios que la sociedad daba contra el pueblo de Dios, el anhelo o el deseo del diablo. No era simplemente decir yo estoy acá, sino ejercer temor, debilitar la esperanza del pueblo de Dios. Y alguien dijo, Satanás utiliza circunstancias como la persecución, como los problemas, como las necesidades para intimidarnos y hacer que abandonemos, nuestra fe en Cristo. El rugido del león produce temor. Y Satanás, como esa figura que representa a Pedro, como es el león rugiente, comenzaba a impulsar la persecución, comenzaba a poner en el corazón de la sociedad ese odio, esa adversión contra la iglesia, para ejercer al final contra el pueblo de Dios esa intimidación y que ellos renegaran de su fe, de su esperanza en Cristo. El comentarista Matthew Henry afirma que el diablo procura utilizar la persecución para producir miedo, para llevarnos a la murmuración, para traer la amargura a nuestro corazón y al final la apostasía de nuestra esperanza en Cristo. Por eso Pedro le dice, sean sobrios y velen. Una mente que está gobernada por la palabra de Dios va a tener y va a permanecer en su confianza y esperanza en Cristo. Dice Matthew Henry, no siempre Satanás necesita destruir físicamente a una persona. Bueno, esa figura de un león rugiente quizá podemos entender como que él quiere destruirnos y sin duda él quiere destruirnos, pero a menos que Dios lo permita, no va a suceder. El ejemplo precioso de eso es Cristo. ¿Cuántas veces Satanás planeó o puso en el corazón de las autoridades religiosas en Israel, de hombres que lo odiaban para matarlo, pero nunca pudieron llevar adelante ese deseo? ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. Y entonces, ¿por qué Cristo fue a la cruz? Porque Dios lo permitió, porque ese era su plan. Si el diablo como un león rugiente quisiera devorar en pedazos la esposa, la iglesia de Cristo, pero no va a poder, porque Él, nuestro Padre, nos tiene en sus manos y nos guarda aún de los deseos malvados del diablo. Bueno, Él no siempre necesita destruirnos físicamente, pero sí lo que Él muchas veces procura como su propósito central es que nosotros reaccionemos pecaminosamente a las cosas que nos suceden. La preocupación, la persecución, los problemas pueden producir en nosotros dos tipos de reacciones, buenas o malas. Las que Él anhela que sucedan son las malas, porque eso
en su función de acusador delante de Dios, es lo que él utiliza para mostrarle a Dios o para enrostrarle a nuestro Padre lo falibles, lo pecaminoso que somos. Por eso Pedro les recuerda a los hermanos en el capítulo 13, versículo 9, y le dice que no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, después él usa el ejemplo de Cristo y dice que Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Y esa es lo que muchas veces nuestro adversario, el diablo, anda buscando y procurando en nosotros a través de los conflictos, de los problemas, de las luchas que podamos tener en nuestra vida. No quiere tanto nuestra destrucción física, sino lo que quiere que deshonremos a Dios y el llamado del Evangelio. Dice Pedro también que este león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Bueno, es interesante, Pedro va a mostrarnos un enemigo que está activo, moviéndose todo el tiempo, buscando una presa. Bueno, no sé si ustedes pudieron ver o tuvieron la oportunidad esos documentales que muestran de leones o de otro tipo de animales. Es impresionante porque ellos pueden mostrar qué cantidad de kilómetros andan buscando el momento para encontrar la presa indicada y atraparlos. Bueno, es lo que Pedro estaba mencionando. Es un enemigo que está totalmente activo. Esto lo vemos en la frase anda buscando a quién devorar. Es como que Pedro está diciendo, él no se mueve sin propósito. Él está observando, está buscando la oportunidad, está procurando descubrir nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Y ahí, cuando él lo ve, bueno, ataca para hacer su obra de llevarnos a deshonrar a Dios. Él muchas veces va a aprovechar el resultado de mal entender la persecución, los problemas en nuestra vida. Por eso, inicialmente, la palabra sed sobrios y velad es importantísimo. Esa frase, la de sed sobrio, de tener una mente regulada por la palabra, nos ayuda a poder filtrar todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, no como cosas accidentales de esta vida, sino como parte de lo que vamos a vivir en la fe en Cristo y como hijos de Dios. Entonces, podemos entender que lo que me pasa es algo que Dios está permitiendo y debo descansar en Él y debo confiar en su sabiduría y en su providencia. El diablo sin duda va a aprovechar el fracaso, la frustración por lo que estamos viviendo, el cansancio, la soledad, la ansiedad, la amargura, el desaliento, para llevarnos a deshonrar a Dios. Esa frase que anda buscando a quién devorar, bueno, puede interpretarse de manera espiritual, ¿no? No es literal, no es que él va a comernos, como ya dijimos antes, no nos puede dañar, Dios nos guarda de eso. Pero sí su intención es dañarnos, sí su intención es encontrar la oportunidad para hacer daño a nuestra esperanza, a nuestra confianza en Cristo. Por eso él dice que anda alrededor buscando a quién devorar. Esa palabra devorar expresa la intención determinada de alguien que quiere hacernos daño. El enemigo no busca simplemente incomodarnos o poner en duda nuestra fe. Él quiere destruir nuestra esperanza en Cristo. Él quiere destruir ese testimonio que Cristo ha logrado en nosotros. Él quiere destruir nuestra esperanza en Dios. Por eso no es casualidad que al final de la carta, como una recomendación seria e importante, Pedro le dice, no se olviden de las estrategias, del plan macabro que Satanás, el diablo, quiere llevar adelante en cada uno de nosotros. Por eso, seamos sobrios y velemos. John Hill dice, el enemigo te puede tentar. Satanás puede herirnos, puede sacudir nuestra confianza y esperanza en Cristo, pero aún así jamás puede separarnos del amor de Cristo. Y eso es lo que Pedro está queriendo llevar a las mentes de
los hermanos en aquel contexto y en esa situación tan complicada. Que no se olviden de que el diablo es real. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar tampoco. A veces vivimos como si Satanás no fuera real. A veces nos olvidamos que Él está buscando la oportunidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunión con Dios, para dañarnos. No quiere simplemente estorbarte, no quiere simplemente debilitarte, quiere destruir completamente tu esperanza en Cristo. Y la verdad, hermanos, es que Él lo puede hacer y lo ha hecho a través del tiempo. Pero también la esperanza maravillosa que vamos a ver es que si bien Satanás es real y tiene un plan determinado en contra de nosotros, todo eso está sujeto a la voluntad y al poder de nuestro Dios. Por eso 5:9 dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, en segundo lugar, o segundo encabezado, una reacción piadosa. Ya vimos una demanda urgente de ser sobrios y velad, ahora nos va a hacer una recomendación, una actitud piadosa que todo hijo de Dios debe tener. Ya nos habló de nuestro adversario el diablo, de su plan macabro, pero ahora nos muestra cómo nosotros debemos responder a ese enemigo. Y esto no tiene nada que ver con el contexto carismático que habla de la batalla espiritual y que impulsan a un montón de creyentes a pelear, a pisar la cabeza del diablo, a presentar batalla contra ese enemigo feroz. ¿Ustedes se imaginan lo que puede pasar de nosotros si en esa imprudencia nos atreveríamos a pelear, como diríamos, cuerpo a cuerpo con el diablo? Bueno, no hay chance, no hay ninguna posibilidad de que hombre alguno pueda resistir ese enemigo. Pero entonces, ¿cómo entendemos esta frase que Pedro está diciendo, al cual resistí firmes en la fe? Bueno, Pedro va a decirnos que la manera de resistir no significa simplemente estar firme humanamente hablando o de presentar batalla contra el diablo, sino que significa que nuestra firmeza tiene que estar, o que nuestra firmeza es en la fe. No habla de una fe, de una firmeza, humana, de un esfuerzo o de una batalla humana literalmente, sino que Él nos habla de la importancia de resistir firmes en la fe. Y esto nos indica que la mayoría de las veces los ataques, los embates del diablo en nuestra vida tienen que ver con nuestra fe. Y la fe no solamente tiene que ver con esa confianza que depositamos en Dios, sino que tiene que ver también con lo que creemos, con nuestra teología, con nuestra doctrina. Por eso no es casualidad que Pedro utilice al comienzo de este párrafo la palabra sean sobrios. O sea, tengan una mente gobernada por la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios la que va a ser atacada en nuestra vida. Va a ser esa palabra de Dios, el elemento, la espada del Espíritu que vamos a poder usar en contra de nuestro adversario, el diablo. Bueno, esa palabra resistir significa mantenerse firme, de no dar terreno, de ponerse ahí firme y esperar el embate, el golpe, sin importar las consecuencias. El creyente debe resistir, no, una vez más, no luchando golpe por golpe, sino que resistimos cuando podemos identificar y negar la mentira del diablo que está sembrando en nosotros o que está sembrando en otros. Resistir significa obedecer a Dios a pesar de la presión que Satanás está ejerciendo sobre nosotros. En el contexto, una vez más, de la carta, ellos están siendo burlados, perseguidos, maltratados por causa de su fe. Y claro, como siempre decimos, en nuestro contexto donde no hay ninguna política contraria a hablar del Evangelio, a reunirnos, a expresar nuestra fe en Cristo, es fácil ser cristiano. El problema es que los verdaderos cristianos no solamente son cristianos fieles cuando todo les es
propicio cuando todo es comodidad o cuando todo está permitido, sino en la persecución, como es el caso de estos hermanos. Por eso lo que Pedro les dice ahora, la verdadera fe se muestra a través de resistir firmes en la fe. Es como que él les está diciendo que es en ese momento, en el fragor de la batalla, en la complicación de su vida por causa de la fe, es donde ellos deben permanecer y seguir adelante. El cristiano es llamado a resistir y la manera de resistir es aferrarse más y más a Cristo en medio de la tentación. Bueno, lo que no hizo Eva. Eva en el huerto, ahí en el Edén, Dios le había dado una instrucción y Satanás vino y ella no le resistió, sino que cedió ante la mentira de Satanás. Nosotros somos llamados a resistir en la fe y eso implica aferrarnos más y más a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. Bueno, Santiago nos menciona una idea similar a esto cuando dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. La manera de resistir es no diciendo no voy a creer en vos o no voy a creer tu mentira. La manera de resistir al diablo es creer más y más a la verdad de Dios. No podemos permanecer firmes a menos que permanezcamos en la verdad del Evangelio. Pedro dice, resistí firmes en la fe. Bueno, en primer lugar, esto significa permanecer firmes en la doctrina de Dios, en la doctrina o en la fe que fue una vez dada a los santos. Dice Judas, Satanás va a buscar distorsionar esa verdad, esa confianza de lo que creemos en cuanto a Dios, Cristo y la salvación. La manera de resistir de un hijo de Dios es no solamente conociendo y creyendo esa verdad, sino abrazando esa verdad y permaneciendo firme en la verdad que Dios nos ha dado. En segundo lugar, la manera de permanecer firme es en esa confianza personal que debemos mantener en Dios. Y hermanos, una vez más, en nuestro contexto es fácil creer en Dios, es fácil tener esperanza, es fácil de hablar de un Dios fiel, pero el problema es si nos tocara vivir la vida de Job o la vida de tantos hermanos que son perseguidos por causa de su fe, ¿cuál sería tu confianza? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Dudas, incertidumbres, reclamos? John Hill dice, el creyente resiste mirando a Cristo. Y es lo que Pedro está haciendo a través de toda la carta. Porque luego de hablar de la persecución y de los conflictos y de la lucha, él dice, miren a Cristo. Miren cómo Cristo reaccionó, miren cómo Cristo se comportó, miren cómo Cristo actuó frente a los problemas, la persecución y los conflictos. Siguió creyendo en el Padre. Y esa es la enseñanza para nosotros en esta noche. Debemos resistir firmes en la fe. No se trata tanto de una batalla cuerpo a cuerpo, sino de mantenernos con la mente y con el corazón abrazados y fundamentados en la verdad del Evangelio que nos fue revelada en su palabra. Bueno, esa manera de permanecer en tercer lugar significa mantener nuestra confesión pública de Cristo. En el caso de ellos, el hablar de Cristo representaba un problema. Los insultaban, los perseguían, los tildaban de rebeldes. Resistir significa seguir identificándose con Cristo a pesar de las consecuencias. Resistir en la fe no se trata solamente de decir sigo creyendo esto, me aferro a esta verdad, sino seguir mostrándonos y anunciando el Evangelio de Cristo a pesar de las consecuencias, a pesar de la vergüenza, de lo que dicen, de lo que inventan sobre nosotros. Resistir en la fe significa identificarnos con Cristo a pesar de la consecuencia. La verdadera firmeza, no se demuestra solamente
en lo que creemos interiormente, sino que se muestra en esa disposición a vivir de acuerdo a esa fe que decimos tener en Cristo. Todos podemos tener fe o todos podemos decir que tenemos fe, pero la verdadera fe no solamente se muestra en los conflictos, sino en cómo vivimos esa relación personal con Dios, en lo privado, en lo íntimo. Eso también es una manera de demostrar que permanecemos o que resistimos firmes en la fe. Bueno, Pedro nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer frente al enemigo. Ya nos habló del enemigo, ahora nos dice que debemos resistir, pero hay algo que yo quiero agregar a esto y es que Dios preserva a su pueblo a través de los medios de gracia. Muchos cristianos vamos a escuchar que se quejan o que levantan la voz diciendo, bueno, yo me siento descuidado por Dios o Dios no fue lo suficientemente fiel conmigo. Pero luego nos encontramos que esos cristianos han descuidado los medios de gracia que Dios ha provisto para el cuidado de nuestras almas. Yo no puedo resistir firmes en la fe si descuido el congregarme en la casa de Dios como Dios me ha dado ese mandamiento. Yo no puedo resistir firme si descuido mi comunión con su palabra. Yo no puedo resistir firme en la verdad y en la fe del Evangelio si no tengo una comunión genuina, verdadera con Dios en oración, si no tengo comunión con su pueblo. ¿Cómo me voy a fortalecer? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a aprender verdades que Dios ha determinado enseñarla a través de los canales ordinarios que es la palabra, la iglesia, la comunión con los santos? Cualquiera que descuide los medios de gracia difícilmente pueda permanecer firme en la fe. Otra de las cosas que Pedro señala es que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es algo que él ha insistido y señalado durante toda la carta. Desde el principio al final, Pedro fue consecuente con recordarles la verdad de que ellos iban a sufrir. Y dice, ustedes no están sufriendo solamente acá, no son ustedes la única iglesia que está sufriendo. En todo el mundo, todos los hijos de Dios, todas las iglesias de Cristo están sufriendo los mismos padecimientos que ustedes van a sufrir. Y eso era alentador, porque una de las cosas que el diablo hace es aislarnos y hacernos pensar que los únicos que sufrimos somos nosotros. Que el único caso grave y severo de padecimiento es el que yo tengo. Y cuando nosotros nos abrimos y conocemos otras realidades, otros testimonios, otro sufrimiento, entonces podemos afirmar que otros están sufriendo. Y que eso no es una cuestión personal, no es una cuestión de Dios conmigo, no es que Dios está bendiciendo a otro y me ha descuidado a mí, no. Todos los hijos de Dios van a sufrir. Esa es la verdad que Pedro ha marcado una y otra vez durante toda la carta. Él dice, los mismos sufrimientos, los mismos padecimientos van a sufrir todos los cristianos en todo el mundo. Bueno, Calvino dice, una de las estrategias de Satanás consiste en convencernos de que nadie ha padecido o nadie está sufriendo como nosotros. Y eso nos lleva a perder de vista cuál es la intención de Dios, a perder de vista y olvidarnos que el Evangelio nos introduce al sufrimiento, que el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida, parte de lo que somos. Así como Cristo padeció, dijo Pedro, nosotros también vamos a padecer. En tercer y último lugar, en esta noche, primera de Pedro 5:10, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer y último encabezado, una esperanza segura. Es interesante, Pedro, versículo 8 ya nos habló del adversario, de su característica, de su plan. En versículo 9 nos habló de lo que nosotros tenemos que hacer, resistir en la fe, firmes.
Y ahora, él no termina simplemente hablando del diablo o de nuestras responsabilidades, sino que termina señalando la acción soberana y misericordiosa de Dios, el Dios de toda gracia. Si el diablo es real, su plan es real, ustedes tienen una responsabilidad como hijos de Dios, pero al final Dios siempre tiene la última palabra. Es como que Él dirige nuestra atención a Dios, al Dios de toda gracia. Esto significa que Dios es la fuente de toda gracia necesaria para la salvación, como lo fue inicialmente en nuestro nacimiento espiritual, como para la vida cristiana. La gracia que necesitamos para seguir adelante en medio de los conflictos, en medio de la lucha, está en las manos proveedoras de ese Dios. Por eso Pedro lo presenta de una manera maravillosa. El Dios de toda gracia. Toda la gracia viene de Él, toda la gracia que necesitamos para seguir adelante está en sus manos y Él está completamente dispuesto a proveerla, a derramarla sobre sus hijos. Alguien dijo, el proceso de salvación inicia con esa gracia que Dios da. Nuestra vida de fe, nuestra vida y nuestro caminar en Cristo permanecen unida a Él por esa misma gracia que nos llevó a la comunión con Él. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Bueno, el llamado de Dios no es una invitación incierta. Bueno, vengan y vemos qué hacemos. Bueno, vengan y después vemos cómo termina su historia. No, Dios, ese Dios de toda gracia, ese Dios que te llama de manera eficaz y que te salva eternamente, te trae a Él y te da una seguridad, una invitación certera. Es un llamado eficaz mediante el cual, por estar en Cristo, nos conduce hacia la salvación eterna. Por eso el versículo 10 dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Joel lo afirma como algo que ya está hecho? Él nos llamó y nuestro destino final no es incierto, nuestro destino final es la gloria eterna en Jesucristo. El destino final de todo hijo de Dios, de todo hombre y mujer que ha depositado su fe en Cristo, es la gloria eterna con Dios en Cristo. Y eso no se trata de cuánto vamos a resistir, de cuánto vamos a tolerar. Esto es el resultado de estar en Cristo. Si estás en Cristo, entonces tu destino final es la gloria eterna con el Padre. Luego dice, y afirma una vez más esta verdad que él viene señalando, luego que hayáis padecido un poco de tiempo. Si alguien tiene la leve intención de querer apartar su vida del sufrimiento o de escaparse del sufrimiento, Pedro le dice, sepan algo, con total certeza van a sufrir, pero sepan esto, eso es un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Así como Cristo sufrió antes de entrar a la gloria, así como los discípulos sufrieron y fueron martirizados por causa de su servicio fiel a Cristo, todo hijo de Dios necesitará sufrir un poco de tiempo antes de disfrutar la gloria eterna con el Padre. Un poco de tiempo. Eso no necesariamente significa que el sufrimiento será breve. Es un poco de tiempo nuestra vida en comparación con la eternidad de Dios. Es un poco de tiempo el sufrimiento que podamos tener en esta tierra en comparación con la gloria venidera. Una prueba, un conflicto, una lucha en nuestra vida puede durar meses, puede durar años, puede durar toda nuestra vida. Pero aún eso, comparado con la gloria venidera, es un poco de tiempo. Pablo lo dice de esta manera. Los sufrimientos de esta tierra no son comparadas con la gloria venidera. Nada jamás de lo que nos toque vivir, sufrir o padecer, aún la muerte por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe en el Señor, opacará un poquito la gloria que tendremos en Cristo
eternamente y para siempre. Bueno, no tenemos el tiempo. El versículo 10, la parte final, dice: el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero sí nos da la idea de esa obra maravillosa que Él comienza y termina en cada uno de sus hijos. Él mismo. Es maravilloso. Él no manda un ángel, no manda un emisario de su reino a esa tarea. Él dice: Él mismo se va a encargar de qué cosa, de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte, perdón, y establecerte. Si estás en Cristo, esa es la verdad que debemos abrazar. El enemigo es real. El enemigo va a acosarte, va a perseguirte, va a querer dañarte y dañar tu fe y tu confianza en Dios. Nosotros debemos resistir como veíamos, pero al final debemos descansar en esta verdad. No depende de nuestro esfuerzo, depende de la fidelidad y la determinación de Dios, que Él dijo que para todos los que están en Cristo, Él los va a perfeccionar, afirmar y fortalecer hasta el fin. Por eso, versículo 11, podemos decir: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que esta verdad nos anime a vivir con esa conciencia de que la vida cristiana no es algo fácil, es algo que posiblemente en momentos nos lleve a padecer y sufrir, pero al final descansar en que el Dios de toda gracia es el que sostiene tu vida, es el que sostiene su alma, es el que al final nos dijo que va a perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos. Por eso su iglesia dice: a Él sea la gloria. Amén. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por llevarnos a considerar esta verdad preciosa, necesaria, tan oportuna para nosotros, Señor. Ayúdanos no solamente a retenerlo un breve de tiempo, recordando que esto es lo que tu palabra dice, sino también vivirlo, Señor. Llevarlo en nuestra alma, recordar estas verdades acerca de nuestro adversario, recordar que nosotros necesitamos resistirle, pero también recordar que el Dios de toda gracia, Él es nuestro Padre. Esa gracia es la que sostiene nuestra alma. Esa gracia suya aplicada a nuestra vida es la que nos va perfeccionando, fortaleciendo, afirmando día a día en este peregrinar para la gloria de su nombre. Padre, te alabamos, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.